El siguiente síndrome es la montaña. Y esto de la montaña creo que tiene mucho que ver con el éxito de las compañías, ¿no? En la medida que las compañías empiezan a alcanzar el éxito, sienten que han alcanzado la cumbre de la montaña, ¿no? Yo recuerdo alguna vez en una plática con Carla Willock, que ustedes conocerán, una gran alpinista mexicana, me decía ella que ella estaba en la cumbre de la montaña, del Everest, y estaba hablando por uno de esos teléfonos satelitales con su mamá, ¿no? Y su mamá le decía, la estaba felicitando y estaba feliz y contenta Carla Wilco por estar recibiendo estas felicitaciones, pero luego pensó, dijo, ¿y por qué me felicita? Porque no sé si ustedes saben, yo descubrí eso en ese momento, en la vida del alpinista, lo importante no es llegar a la cima, sino es cómo bajar de la cima. Y cómo luego establecerse nuevos retos y buscar nuevas alturas que conquistar. Cuando uno está en la cima de una montaña como el Everest, la poca cantidad de oxígeno que hay hace que literalmente uno se embriague, ¿no? Está uno borracho. Y el cerebro empieza a reaccionar justamente como uno estuviera borracho, drogado, intoxicado. El 80% de los accidentes en el alpinismo ocurren en el descenso, no en el ascenso. Entonces hay que saber cómo, una vez que alcanzaste el pico de una montaña, te bajas de ese pico de esa montaña y empiezas a buscar una montaña nueva que escalar, porque de otra manera te vuelves o te intoxicas como compañía. Cuando crees como empresa que has llegado al pico de esa montaña y no hay nada más que escalar y no hay ningún éxito que alcanzar y no hay nada mejor que puedas hacer, evidentemente ese es el inicio del deterioro de tu compañía. El estar continuamente planteando retos y montañas que de alguna manera la organización tiene que buscar cómo construir, eso es una de las cosas que mantiene vivas a las organizaciones. El otro síndrome que hay, yo creo que es la parte, yo le digo la insipidez, ¿no? Es cuando las cosas las haces sin pasión, sin determinación, y las haces porque es parte de la mecánica que tienes. Y cuando tú te conviertes en una empresa mecánica, tu capacidad de crecer, tu capacidad de traducir ese crecimiento en rentabilidad para la compañía, empieza claramente a limitarse. Tiene que haber un poquito de pasión, tiene que haber mucha convicción, tiene que haber mucha determinación en el liderazgo de las empresas para que eso se traduzca en todas las personas que conforman una compañía, para que esto a su vez sea entonces traducido en crecimiento de la compañía, en buscar cómo alcanzar nuevos proyectos, en buscar cómo obtener las metas que de alguna manera uno se ha trazado, ¿no? El penúltimo de estos síndromes son las tentaciones, ¿no? Son las tentaciones porque es la búsqueda de aquellos atajos que no te van a llegar exactamente a la meta. Son aquellos atajos malos, aquellos atajos en realidad que hacen que las cosas se faciliten artificialmente sin realmente construir los puentes que debes de construir para poder alcanzar esos atajos. Las compañías de repente empiezan a encontrar esas tentaciones de atajos porque se les hace fácil tomar un camino que quizás sea un camino que lleve o implique más riesgo que beneficios de los que eventualmente puede tener. Y creo que el saber identificar cuáles son esos atajos buenos o malos es parte de los retos que de alguna manera las compañías tienen que hacer. El penúltimo de los síndromes es el discapacitado, ¿no? Y esto es cuando las organizaciones sienten que están en un punto en que no quieren ni ver ni oír las voces de tus clientes, de tus empleados, de tus proveedores, y te vuelves sordo, ciego y mudo, porque simplemente te niegas a hacer eso. Y las empresas tienen que construir los canales que les permitan ver, oír y hablar las cosas que son necesarias para continuar con ese cambio, y que ese cambio nuevamente se vuelva a traducir en un crecimiento para las compañías. El último de los síndromes es la galleta, y esto nuevamente
parte de otra experiencia en una tienda, ¿no? Que alguna vez llegando a una tienda hay un anaquel lleno de galletas y ese anaquel tenía pues un problema básicamente de un inventario sumamente alto, ¿no? Entre otras palabras, entre otras razones, las galletas que más se vendían eran las que tenían menos espacio dentro del anaquel, las que menos se vendían tenían más espacio dentro del anaquel, ¿no? Y eso estaba causando un problema de ventas combinado con un problema de inventarios y evidentemente los resultados de esta tienda en particular no eran los resultados esperados justamente porque sabíamos era claro que había algún problema aquí. Hablando con la gerencia de la tienda, el gerente de la tienda tenía claramente y sabía perfectamente que tenía un problema en lo que era su anaquel. Sabía que las galletas que estaban abajo en una esquina, que eran las que más se vendían para su perfil de clientes, y sabía que el espacio era insuficiente. Pero a pesar de que sabía eso, pues él tenía por un lado la disciplina de mantener lo que él estaba recibiendo desde una oficina central, ¿no? Que le estaban diciendo que ese espacio así de pequeño se lo tenía que dedicar a esas galletas que más se vendían para su clientela. Y esto viene a colación porque creo que las empresas tienen que desarrollar procesos que faciliten y permitan hacer lo correcto cuando alguien cae a un error. Creo que no hay nadie dentro de las organizaciones que tenga la capacidad suficiente para no cometer un error nunca en su vida, ¿no? Y creo que en la medida que tú tienes procesos que pueden amortiguar de alguna manera esos errores que tiene cualquier ser humano cuando está en cualquier trabajo, pues son necesarios para que las empresas puedan continuar su proceso, su plan o su estrategia de crecimiento de la compañía. Quiero quizás, o quiero más bien terminar compartiendo con ustedes una frase que me parece importante, ¿no? A veces las ideas son buenas, aunque a veces pienses lo contrario. Muchas gracias.